Muchas gracias al Comité Científico y Organizador por habernos invitado a participar en esta actividad. Bueno, desde el punto de vista de la diabetes, nuestro paciente tenemos... Perdón, desde el punto de vista... Bueno, nuestro paciente, de lo que tenemos que tener para resumir un poco qué nos interesa de él, es un paciente con 76 años en tratamiento con dos comprimidos de glicacida y 2 comprimidos de metformina, que además tiene una cardiopatía isquémica, que además tiene una insuficiencia renal y que además tiene 76 años con una diabetes de 18 años de evolución. Como resumen de lo que vamos a abordar, vamos a tener en cuenta sobre todo lo que tiene que ver con los documentos de consenso del paciente anciano, lo que tiene que ver con el tratamiento como un paciente que tiene insuficiencia renal y sobre todo que también es un paciente con una cardiopatía isquémica. Pregunta número 1. Bueno, el señor Pepe ya habíamos visto que el objetivo tenía una hemoglobina glicada de 7,9 y un filtrado de 51, desde el punto de vista que es lo que nos interesa. ¿Qué pensáis que sería el objetivo de control para este paciente, el control glucémico? ¿Una hemoglobina debajo de 7, una hemoglobina entre 7 y 7,5, entre 7,5 y 8,5, mayor de 8 o una glucemia menor de 200? Siguiente pregunta. Bueno, en realidad, la mayoría de vosotros pensó que el paciente tendría que estar entre 7 y 7,5 y la respuesta que nosotros pensamos que es la más adecuada es entre 7,5 y 8,5 y ahora veremos por qué. Bueno, los objetivos del control, acaba de publicarse, que todavía está solo online, el documento de consenso del paciente anciano para población de nuestro entorno, y lo que nos dice es que los criterios, el objetivo de control tiene que ser adaptado a los criterios funcionales del paciente. Los criterios funcionales pueden ser ancianos sanos con el objetivo de control entre 7 a 7,5% de hemoglobina glicada, ancianos frágiles de 7,5 a 8,5%. Ancianos en cuidados paliativos, la hemoglobina glicada aquí no nos importa. Lo que tendríamos que tener es una glucemia por debajo de 200. ¿Por qué? Porque lo que hemos de hacer es priorizar la calidad de vida de este paciente, evitando hipoglucemias, pero desde luego reduciendo también las cargas asociadas al tratamiento. Mirad, cuando en el documento del paciente, de la valoración geriátrica de los pacientes, el algoritmo, lo que nos dice que aquellos pacientes mayores de 75 años hemos de hacer, lo primero que dice, una valoración geriátrica integral. ¿Y esto qué significa? Pues significa que vamos a tener que valorar criterios funcionales del paciente. Y los criterios funcionales del paciente van a ser que el paciente tenga dificultad para la deambulación. Hemos de valorar la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria, como son el aseo, el vestido, la alimentación, lo que haríamos, lo que en la consulta hacemos, el índice de Bartel. Luego hemos de valorar también, hemos de ver la dependencia para las actividades de la vida diaria, las actividades, que son la cocinar, comprar, el uso del teléfono. Pero mirad, curiosamente, vosotros habéis puesto, muchos de vosotros, la mayoría pensaba que este paciente era un paciente sano, ¿no? A la hora de los objetivos de control. Pero mirar, cuando a este paciente le pasamos el índice de comorbilidad de Charlson, resulta que tiene una comorbilidad de 5 puntos, un índice de Charlson. Y estos tipos de pacientes con esta puntuación nos dice que la mortalidad a los 3 años es de un 85%. Probablemente el índice de Charlson en este caso nos sobrevalora el riesgo de este paciente de mortalidad. A este paciente yo le pasé otros tipos de test de fragilidad y realmente la mortalidad no era tan alta, pero lo que sí está claro es que ya no es un paciente con comorbilidades. Mirad, tiene además
tiene este paciente, al pasarle el frail de comorbilidades, también vemos que dice, son unas preguntas, he puesto este porque es un test muy sencillo, dice, ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿Ha perdido más del 5% del peso? En realidad, solo no conocemos muchas de las cosas de este paciente, pero sí que sabemos que tiene más de 5 enfermedades. Fijaros qué cantidad de comorbilidades tenía. Con lo cual, este paciente por lo menos puntuó un 1, con lo cual está en una situación de prefragilidad. Como resumen de nuestro paciente es que tiene buenas capacidades funcionales, desconocemos los apoyos sociales y familiares, ya hemos visto que el índice de Charlson era de un 5 puntos con una mortalidad de 85% en 3 años y está en una situación de prefragilidad. ¿Y cómo tenemos a nuestros pacientes controlados? Este es un estudio que se publicó el año pasado. Es un estudio transversal hecho en centros de atención primaria de España, en el que se incluyeron 939 pacientes. Y mirar, la media de edad, pues prácticamente es un prototipo de nuestro paciente, tiene 76,4 años. ¿Y qué pasa? Pues que los tenemos excesivamente bien controlados a estos pacientes. Tiene una hemoglobina de 7%, la media de estos pacientes. Lo que quiere decir que los estamos tratando, sobretratando muy por encima de lo que, o sea, estamos haciendo mucho más tratamiento del que nos recomiendan las guías de práctica clínica para este tipo de pacientes. ¿Y cuáles son los objetivos básicos en el tratamiento del anciano? Pues en diabetes lo que hemos de hacer es mejorarles la calidad de vida, preservarles la funcionalidad y evitar efectos adversos, sobre todo las hipoglucemias. Pregunta número 2. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo del señor Pepe para sufrir hipoglucemias? La edad avanzada, las múltiples comorbilidades, la insuficiencia renal, tratamiento con sulfonilureas o todas las anteriores son ciertas. ¿Qué pensáis? Bueno, en esta ocasión sí es correcto, todas las anteriores eran ciertas. Bueno, ¿cuáles son los criterios de riesgo? ¿En qué pacientes tenemos más riesgo de hipoglucemia? Pues en negrita hemos puesto los que afectarían a nuestro paciente, al caso clínico. Son la edad avanzada, el control intensivo de la glucemia. En nuestro caso, nuestro paciente tiene una hemoglobina glicada de 7,9. Estaríamos de alguna manera dentro de lo que estaría correcto para él, lo que probablemente no está con los fármacos más adecuados. Múltiples comorbilidades, interacciones medicamentosas, ya hemos visto la cantidad de fármacos que el paciente tiene, que luego analizaremos cómo en realidad entre ellos puede haber interacciones, antecedentes de hipoglucemia o falta de reconocimiento de las mismas, la insuficiencia renal, este paciente tiene un filtrado de 51, y tratamiento con sulfonilureas o insulina. Nuestro paciente está en tratamiento con sulfonilureas. ¿Qué fármacos son los que se relacionan con el riesgo de hipoglucemia? Pues ya lo sabemos, sobre todo las sulfonilureas, ya vemos que el riesgo es máximo, sobre todo con glibenclamida, prohibido utilizar glibenclamida en pacientes ancianos. Yo creo que ya la glibenclamida no se debería utilizar en nadie. La que tiene menor riesgo de hipoglucemias es la glicacida, pero aún así es una sulfonilurea. Las meglitinidas, que sería normalmente la que utilizamos es siempre la ripaglinida, tiene un riesgo más bajo, pero también es un fármaco secretagogo, con lo cual también tiene riesgo de hipoglucemia. Y finalmente las insulinas. Las que más riesgo de hipoglucemia tienen son cuando los pacientes van con pautas en las que hay insulinas rápidas o mezclas, o sobre todo y la NPH. Las insulinas más seguras serían los análogos basales. Y además, mirad, la insuficiencia renal se asocia mucho con el riesgo de hipoglucemia. En este estudio, los pacientes que eran diabéticos y que además tenían enfermedad renal crónica, el riesgo de hipoglucemia realmente se dispara mucho con respecto al que es solamente diabético. Realmente aumenta de forma importante el riesgo de hipoglucemia. Y además, volviendo otra vez al estudio de Scadiane,
lo que vemos es que los pacientes mayores lo que tienen, mira, este estudio tenía un 12,5 de hipoglucemias, de las cuales un 18% eran hipoglucemias graves. Y además de estas graves, 14% eran debidas a sulfonilureas o repaglinidas y un 86% debidas a insulinas. Y además, la insulina y los fármacos secretagogos eran los más utilizados en pacientes de mayor comorbilidad, o sea, los pacientes que tienen peor control, encima eran los que iban con más fármacos secretagogos e insulina. Y además, fijaros, a veces nos fiamos de que los pacientes nos salen con hemoglobinas de 8,5 y pensamos, estos pueden ir con insulina o con sulfonilureas porque van muy altos. No, estos pacientes, normalmente los con peor control metabólico son los que tienen mayor riesgo de hipoglucemias, porque mantienen el control metabólico a base de ir haciendo hipos e hipers, ¿vale? Estos serían los que deberíamos cuidar, ¿vale? Pregunta 3. Bueno, y de todas las familias de fármacos descritos, ¿cuáles no afectarían al control glucémico? O sea, aquí os presentamos una serie de familias de fármacos. ¿Cuáles pensáis que no afecta al control glucémico? Betabloqueantes, quinolonas, diuréticos tiacídicos, macrólidos o corticoides. Bueno, pues las únicas de todas las familias de fármacos que tenemos aquí puestos, los únicos que no afectan al control glucémico serían los macrólidos. El resto pueden afectar al control. Vale. Bueno, ¿qué medicamentos están descritos como que afectan al control de la glucemia? Bueno, hay un listado de fármacos que pueden causar hiperglucemia, serían las quinolonas, y pensar que este paciente, además es un EPOC y probablemente por la edad que tiene va a tener infecciones urinarias en algún momento, con lo cual las quinolonas las vamos a utilizar con cierta frecuencia. Este paciente utiliza además betabloqueantes y todos producen hiperglucemia, excepto el carvedilol, es el único que está descrito que no produce hiperglucemias. Las tiacidas está con indapamida. Antipsicóticos atípicos y corticoides. Este paciente, por lo que hemos dicho que es un EPOC, probablemente a lo largo de la evolución de su vida, este paciente va a necesitar en descompensaciones probablemente corticoides. Luego hay otros fármacos que interaccionan con fármacos hipoglucemiantes, como sería el trimetoprim sulfametosazolo, el Cetrin, interacciona con sulfonilureas. Luego tenemos otras sustancias que enmascaran las hipoglucemias. El alcohol, los imaos, los salicilatos, las quinolonas otra vez, los betabloqueantes y mirar los IECAs, que normalmente no los tenemos en cuenta. Casi siempre pensamos que los betabloqueantes son los que enmascaran las hipoglucemias, pero nunca pensamos en los IECAs. Y aquí finalmente pensar que cuando tenemos fármacos como por ejemplo los corticoides que producen hiperglucemia, cuando los retiramos, en un momento al retirarlos, también hemos de estar muy pendientes porque al bajarlos si mantenemos el mismo tratamiento antidiabético, los pacientes pueden tener hipoglucemias. Vale, vamos ahora con la pregunta número 4, que dice lo siguiente. Dado los factores de riesgo de nuestro paciente, del señor Pepe, su función renal y las posibilidades de sufrir episodios de hipoglucemia, ¿por qué fármaco cambiaríais la sulfonilurea? A, la pioglitazona, B, el GLP-1, C, insulina en una terapia bolobasal, 4, un IDDPP4 y E, un ISGLT2.
Bueno, vale, bien. El 60% pensáis que es el IDPP4, que es la respuesta correcta, y ahora vamos a ver por qué. Vale, si os fijáis, en la pregunta hacíamos referencia de nuevo a la función renal de nuestro paciente. Veíamos que tenía un filtrado glomerular de 100 mililitros minuto y que tenía albuminuria, que presentaba albuminuria y una creatinina plasmática de 1,3. Pero ¿cómo definimos la enfermedad renal crónica? Pues hablamos de enfermedad renal cuando el filtrado baja por debajo de 60, aparecen lesiones estructurales que podemos ver en biopsias o lesiones funcionales como pueden ser alteraciones en el sedimento y que condicionen una disminución del filtrado. Lo que es condición indispensable es que estas alteraciones estén presentes al menos durante 3 meses. ¿Y qué entendemos por filtrado glomerular? Pues el filtrado glomerular es el volumen que se filtra por unidad de tiempo en el glomérulo renal. Es la forma más fiable que tenemos de medir la función renal y la vamos a calcular por la fórmula de la CK de EPI. Y hablamos de que hay insuficiencia renal cuando el filtrado va a caer por debajo de 60. ¿Y qué es la albuminuria? Pues la albuminuria representa daño en el endotelio. Es la manifestación más precoz que tenemos de enfermedad renal y además se considera una lesión de órgano subclínica. Por tanto, va a condicionar más factores de riesgo cardiovascular y más eventos cardiovasculares. Es un factor predictivo de evolución de enfermedad renal. Y antes solíamos hablar mucho de micro o macroalbuminuria, que hoy en día ya no se utiliza y se refiere únicamente a la albuminuria. Lo que sí que quiero hacer hincapié es en que tenemos que insistir en pedir el cociente albúmina-creatinina más que la albuminuria secas porque tiene mucho mayor valor. Bien, ¿y por qué hablamos tanto de la enfermedad renal crónica? Pues porque la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y su prevalencia va aumentando a medida que evoluciona la enfermedad. De hecho, a partir de los 15 años es cuando más aumenta la prevalencia. Y desde que aparecen las primeras alteraciones, la albuminuria, hasta que entra en insuficiencia renal, suelen pasar de media 7 años. Estos gráficos que tenéis aquí pertenecen al estudio Iberican de la última cohorte, el último análisis con una N de 6.007 pacientes y lo que vemos en ello es que dentro de nuestros pacientes diabéticos el 17,3% van a presentar enfermedad renal y si nos fijamos en qué estadio vemos que el 47% se encuentran con un filtrado entre 60 y 90, pero ya hay un 10% que se encuentra con una enfermedad renal en estadios leve-moderado. Bien, ¿cómo estadificamos la enfermedad renal? Ya todos conocéis y trabajáis diariamente con esta tabla que pertenece a la guía de la KDIGO, que clasifica la enfermedad renal desde un estadio 1 hasta un estadio 5 en función del filtrado glomerular y la albuminuria. Si recordáis los datos de nuestro paciente, el señor Pepe, se localiza ya en un estadio 3A a 1, por lo tanto ya está en un estadio leve-moderado. ¿Qué representan estos colores? Pues estos colores representan el riesgo relativo para 5 eventos, como serían la mortalidad global, la mortalidad cardiovascular, el fracaso renal tratado con diálisis o bien con trasplante, el fracaso renal agudo o la progresión de la enfermedad renal. Esto basado en un análisis de cohortes de un estudio de población, ¿vale? El verde sería el menor riesgo y el rojo los de mayor riesgo. Y la importancia, ya lo dijimos antes, la importancia de la enfermedad renal crónica a nivel cardiovascular es que la albuminuria y la disminución del filtrado son considerados lesiones de órgano subclínico y, por tanto, van a condicionar más eventos. Lo que veis aquí pertenece al estudio ADVANCE, en el que se ve, según va aumentando la albuminuria, van apareciendo más eventos cardiovasculares. Y según va disminuyendo el filtrado, también van apareciendo más eventos cardiovasculares. De hecho, tan importante es que las guías europeas lo que se establece es que cuando el filtrado cae por debajo de 30 ya estamos hablando de un equivalente coronario. Bien, vamos a resolver la pregunta y vamos a ir hablando de los tratamientos. Vamos a ir hablando de los tratamientos que tenemos disponibles para el señor Pepe. Bueno, el estilo de vida, vamos a pasarlo muy rápido. Todos sabéis que a nuestros pacientes con sobrepeso tenemos que ayudarlos a perder peso porque va a ayudar a su control metabólico, al control de los factores de riesgo cardiovascular y va a mejorar su estado funcional. En lo que sí que quiero hacer hincapié es en que tenemos que tener cuidado con las dietas restrictivas. Nuestros ancianos tienen sarcopenia, como sabéis es un índice de masa corporal aumentado, pero con una masa muscular disminuida. Por tanto, si a estos pacientes les recomendamos unas dietas hipocalóricas bajas en proteínas, lo que vamos a hacer es aumentar su riesgo de sarcopenia, lo que lleva a un deterioro, a una mayor posibilidad de sufrir fracturas, caídas, etcétera.
Actividad física nos va a ayudar al control glucémico. Debemos incentivar a nuestros pacientes para que hagan ejercicio aeróbico, un paseo regular, ya con eso se consigue disminuir la glucemia, la hemoglobina glicada o los triglicéridos, pero siempre debemos recomendar el ejercicio adaptado a las condiciones de nuestros pacientes. Bien, vamos ya con las familias de fármacos. La metformina. Recordáis que don Pepe estaba con metformina 850, una dosis por la mañana y una dosis por la noche a dosis plenas. Bien, la metformina ya todos lo sabéis, es la primera línea de tratamiento y además se puede dar en cualquier edad. El estudio de PPOs lo que miró es si la metformina se podía asociar a un aumento del deterioro cognitivo y lo que se vio es que no se asocia a aumento del deterioro cognitivo, sino que lo que se asocia a un aumento del deterioro cognitivo va a ser los estadios de hiperglucemia. Es seguro en filtrados glomerulares de hasta 45 mililitros minutos. Siempre entre 30 y 45 debemos reducir la dosis a la mitad. En el caso de don Pepe no es necesario, lo podemos mantener tal y como está. Y con un filtrado de 30 debemos suspenderlo. Importante, monitorizar la función al menos anualmente de la función renal de los pacientes que tengamos con metformina. Los inconvenientes los conocéis todos, las intolerancias digestivas, ya no vamos a entrar ahí, pero sí que quiero hacer hincapié en el déficit de vitamina B12 que produce, que muchas veces nos olvidamos. Y, bueno, evitarlo en situaciones de hipoxia tisular, como las insuficiencias respiratorias o las insuficiencias cardíacas, por aumentar el riesgo de acidosis láctica. Bien, las sulfonilureas, que es el que queremos quitarle a nuestro paciente, han demostrado que disminuyen las complicaciones microvasculares, pero tienen el problema de las hipoglucemias. Como ya dijimos, la glibencamida la que más y la glicacida que toma el señor Pepe mucho menos. La insuficiencia renal o hepática van a aumentar el riesgo de hipoglucemia, la edad avanzada o más de 5 fármacos. Parece lógico que se la tengamos que cambiar. Además, las sulfonilureas producen ganancia de peso y no son seguros en pacientes de alto riesgo cardiovascular o en enfermedad renal. Están limitados a cuando hay una función mayor de 45. Las interacciones medicamentosas también tenemos que tenerlas en cuenta, porque interaccionan con muchos fármacos de uso habitual, como pueden ser los dicumarínicos, los betabloqueantes, el allopurinol, etc. Bien, vamos con las glinidas, las vamos a pasar muy rápido, no estaban entre las opciones de respuesta. Sabéis que actúan sobre la hiperglucemia postprandial y, por tanto, se dan antes de las comidas y requieren 3 dosis diarias, lo que va a empeorar la adherencia. Tienen menor riesgo de hipoglucemias que las sulfonilureas, pero también lo tienen. Y se puede utilizar lo que tienen de bueno en cualquier grado de enfermedad. Están contraindicadas cuando se asocian a gemfibrocilo. Bien, la pioglitazona, que era la primera opción que teníamos como respuesta, no producen hipoglucemias. El estudio PROACTIV lo que vio es que tenía beneficios en prevención secundaria en la mortalidad por causas cardiovasculares. Tienen un efecto nefroprotector y no requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal, por lo tanto, hasta aquí podría ser una buena opción para nuestro paciente, pero tienen una serie de efectos secundarios, que son la insuficiencia cardíaca, las fracturas, el deterioro cognitivo y uno que no está muy claro, que es el aumento de cáncer de vejiga. Por tanto, dados todos estos efectos secundarios que tienen, no es la mejor opción para nuestro paciente. Vamos con la respuesta correcta, que eran los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los IDPP4, que tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Son fármacos orales que son bien tolerados, no producen alteraciones digestivas y además no afectan al vaciamiento gástrico, por lo que no disminuyen el apetito. Son fármacos con escasas interacciones con otros medicamentos y tanto la sita, la bilda, la alo y la sasagliptina solo requieren ajuste de dosis cuando el filtrado cae por debajo de 50, mientras que la linagliptina se puede utilizar sin ajuste de dosis porque tiene un metabolismo hepatobiliar fundamentalmente. Todos sabéis que lo que se le achaca fundamentalmente a este grupo de fármacos es que aumente el riesgo de insuficiencia cardíaca, de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Bueno, con el estudio TECOS lo que se vio es que la sitagliptina no aumentaba, es esta gráfica que tenéis aquí, no aumentaba las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. El SEIBOR de la sasagliptina sí que se vio que aumentaba los eventos de insuficiencia cardíaca y, por lo tanto, está contraindicada en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. El estudio EXAMINE de la sasagliptina
lo que se vio es que tenía tendencia a aumentar los ingresos por insuficiencia cardíaca, pero no fue significativamente estadístico. La linagliptina, estamos pendientes de su estudio, el estudio Carolina, y en el caso de la vildagliptina, como sabéis, como no se comercializa en Estados Unidos, no tiene estudio de eficacia y seguridad, pero el año pasado se publicó un estudio en el que se hacía un análisis en pacientes mayores de 75 años que tenían antecedentes de insuficiencia cardíaca, y lo que se vio es que no era diferente a placebo los resultados que obteníamos. Bien, vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 5. Dice así: de los diferentes IDPP4, esta simplemente es para ver si estuvisteis atentos, ¿cuál es el que se puede utilizar sin ajuste de dosis por cualquier nivel de filtrado glomerular? Sitagliptina, vildagliptina, sasagliptina, linagliptina y aloglipina. Vale, bien, muy bien, veo que estáis atentos. Perfecto, pues seguimos. Efectivamente, la respuesta correcta era linagliptina, que no necesita ajuste de dosis porque tiene un metabolismo hepatobiliar, y lo único que quiero recalcar es que se pueden utilizar todas hasta estadios avanzados de enfermedad renal, pero siempre ajustando la dosis, ¿vale? Bien, vamos con la otra respuesta que aparecía en la pregunta número 4, que eran los GLP-1. Sabéis que estos fármacos han demostrado seguridad cardiovascular, fundamentalmente el liraglutide, el Sustan I6, que pertenece al semaglutide, que es un fármaco de administración semanal que todavía no está comercializado. Lo que pasa es que no tienen estudios en edad avanzada y por lo tanto no se recomienda utilizarlos en ancianos. Por eso no es la respuesta tampoco correcta a aquella pregunta. Son seguros en enfermedad renal crónica leve moderada. Y la liraglutide no se debe usar en filtrados menores de 60, mientras que la sanatide hasta filtrados de 50 y nunca por debajo de 30. Bien. Vamos con la última pregunta. Y vamos a cambiar un poquito al paciente. Esto es un caso un poquito más hipotético. Si al señor Pepe le quitamos 6 años de edad, un regalo, le aumentamos su filtrado glomerular hasta 60, ¿cuál de los siguientes tratamientos sería el recomendado por las guías de práctica clínica para este paciente teniendo en cuenta sus antecedentes cardiovasculares? Linagliptina, pioglitazona, empagliflozina, esanatide o insulina glargina. Vale, bien, el 71% empagliflozina. Muy bien. Vamos a ver entonces un poquito por qué. Vale, vamos a hablar ahora de los ISGLT2, que como sabéis tienen un efecto glucosúrico, y este efecto glucosúrico va a ser dependiente del filtrado, de la función renal, del filtrado glomerular. Por tanto, siempre que iniciemos este tipo de fármacos necesitamos un filtrado mayor de 60, de ahí el caso hipotético para nuestro señor Pepe. Esto es muy importante recordarlo, porque en pacientes que ya los tenemos en tratamiento con estos fármacos podemos seguir utilizando la empagliflozina y la canagliflozina hasta filtrados de 45, siempre que ajustemos dosis, y suspenderlos cuando el filtrado cae por debajo de 30, ¿vale? Y la DAPA sí que no está indicada en filtrados por debajo de 60. Sabéis que producen pérdida de peso entre 1,8 y 2 kilos, ¿vale? A expensas fundamentalmente de masa grasa. Tienen un efecto hipotensor, suelen bajar más o menos 4,5 milímetros de mercurio la tensión. Son fármacos que se dan por vía oral y en dosis única, lo que facilita mucho su adherencia. Y tienen, eso sí, escasa experiencia en ancianos. Por eso no se recomienda darlos en pacientes mayores de 85 años, 75 años es lo que aparece en las fichas técnicas.
Como efectos adversos, que produce micosis genital, infecciones urinarias, y en ancianos tenemos que vigilar siempre los efectos adversos, sobre todo por la deplección de volumen que pueda dar lugar a hipotensiones. Y en pacientes de muy larga evolución de su diabetes puede haber cetoacidosis normoglucémicas. Como sabéis, los ISGLT2 tienen un efecto cardiorrenal con un posible efecto nefroprotector, como se demostró con el EMPA-REG y el CANVAS, que se cree que es de origen multifactorial, que no vamos a entrar en eso ahora. Simplemente recordaros un poquito los resultados cardiovasculares de la empagliflozina, que como recordaréis fue el primer estudio que demostró beneficios cardiovasculares, un fármaco hipoglucemiante en pacientes diabéticos con antecedentes cardiovasculares, que consiguió disminuir en un 38% la mortalidad cardiovascular, en un 35% los ingresos por insuficiencia cardíaca y en un 33% la mortalidad global. A nivel renal, lo que conseguía es que no lentecer la progresión de la insuficiencia renal. Y en el CANVAS, que también demostró, con la canagliflozina, también demostró disminuir la mortalidad en un 14%, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero tenía mayor riesgo de amputaciones a nivel del pie fundamentalmente. A nivel renal, más o menos lo mismo que con empagliflozina, que disminuía, enlentecía la progresión de la función renal. Bueno, y ahora seguimos. Ya habéis visto que la función renal es muy importante a la hora de fijar los tratamientos para las personas con diabetes, para todos, pero sobre todo para el paciente anciano. ¿Qué fármacos podemos utilizar en función del filtrado glomerular que tengamos? Ya veis que la insulina es el fármaco que podemos utilizar en cualquier nivel del filtrado glomerular, la metformina también ajustando dosis hasta 30. Luego tenemos sobre todo la repaglinida, que la podemos utilizar en cualquier filtrado glomerular. Y luego tenemos los inhibidores de la DDP4, que todos ellos, excepto linagliptina, tenemos que hacer una reducción de la dosis. Linagliptina ya hemos comentado que es la única que se puede utilizar en cualquiera, hasta incluso en estadios 5 de la enfermedad renal. Bueno, y ahora vamos a pasar las insulinas. Bueno, las insulinas sabemos que es el fármaco más potente que hay para el tratamiento de la diabetes, que en ancianos aumenta el riesgo de hipoglucemias, sobre todo que nos va a dar, las hipoglucemias van a ser la causa de caídas y riesgo de fracturas, que hemos de hacer un ajuste progresivo y gradual. En los pacientes diabéticos ancianos hemos de iniciar la insulina con dosis bajas y además hemos de ser muy cautos a la hora de ir ascendiendo en el tratamiento, que hemos de mantener la metformina siempre, pero hemos de retirar el resto de los fármacos, sobre todo si son fármacos, o sea, los que hemos de retirar son los secretagogos, sulfonilureas o repaglinidas. Los fármacos, los análogos de la insulina basal son los que tienen el menor riesgo de hipoglucemia. Ya hemos visto que cualquier otra pauta de tratamiento que utilicemos con insulinas, cuando utilizamos la Basal Plus, la Bolo Basal cuando hacemos la Basal con NPH, el riesgo de hipoglucemias aumenta. Y entonces esto, por lo que hemos dicho, que las intensificaciones han de hacerse con mucho cuidado y desde luego vigilando el riesgo de las hipoglucemias. Este año los estándares de la ADA, sabéis que cada año en enero la ADA presenta los estándares del tratamiento de las personas con diabetes. Este año el algoritmo no lo han cambiado y cuando llegan a la terapia dual aquí ponen una pregunta, es decir, nos hacen la cuestión de ¿el paciente tiene enfermedad cardiovascular? Y si contestamos que sí, como es el caso que nos ocupa, de nuestro paciente, nos remiten a esta tabla. Es un poco farragosa, pero yo os lo resumo. Mirad, pacientes con eventos cardiovasculares, ¿qué fármacos han demostrado que tienen beneficios? Pues de los inhibidores del ISGLT2 tenemos la canagliflozina y la empagliflozina, y de los análogos del GLP-1 el liraglutide, con lo cual uno de estos fármacos debería estar recomendado. Y nos dice que la FDA, los que tiene aprobados hasta el momento son, por el beneficio que tienen, la empagliflozina y la liraglutida. Que un poco es lo que habíamos dicho del tratamiento en el caso de nuestro paciente si hubiera sido más joven. Y a modo ya, para finalizar un poco, a modo de resumen, el algoritmo completo del consenso del paciente anciano nos dice si el paciente tiene mayor de 75 años, hemos de hacer la valoración geriátrica integral. Esto es lo más importante. Hemos de valorar cuál es la funcionalidad del paciente para saber realmente cómo tenemos a este paciente y en función de esto, fijaros que muchos de vosotros pensabais que este paciente realmente tenía menos riesgo del que tenía y las cifras de hemoglobina glicada que le pusisteis eran más bajas.
¿Qué fármacos tenemos recomendados? Si el paciente está en una situación de fragilidad o dependencia o demencia moderada o grave, ¿qué fármacos podríamos utilizar? Los que no tienen riesgo de hipoglucemia, metformina e inhibidores de la DPP4. Pero si el paciente hemos de avanzar en el tratamiento porque el paciente tiene un mal control, deberíamos utilizar insulina. Si el paciente tiene una enfermedad renal avanzada, por un filtrado por debajo de 30, los únicos fármacos que podemos utilizar, ya hemos visto que metformina ya no la podríamos utilizar, sería un inhibidor de la DPP4 y la insulina. Y si este paciente tiene una enfermedad cardiovascular, pues podemos utilizar metformina, un inhibidor de la ISGLT2, ya hemos visto la empaglifocina y la canaglifocina tendrían indicación. El análogo del GLP-1, aquí tendríamos que utilizar la liraglutida, pero claro, en el caso de nuestro paciente, la liraglutida no se puede utilizar porque el filtrado tendría que ser mayor de 60. Los inhibidores de la DPP4, que yo creo que ha quedado ya suficientemente claros. La pioglitazona también la podríamos utilizar, lo único que hemos visto que tampoco es un fármaco, parece muy adecuado para gente mayor. Y, por supuesto, la insulina. ¿Y qué hemos hecho nosotros con nuestro paciente, con el señor Pepe? Pues realmente le hemos suspendido la glicacida. Podríamos añadir un inhibidor de la DPP4, y hemos visto que podríamos utilizar cualquiera de ellos reduciendo dosis, pero hemos cogido por comodidad la linagliptina porque es el que no tendremos que estar pensando en cómo va a ir disminuyendo el filtrado glomerular, y además la hemos utilizado asociada a la metformina, con lo cual con 2 comprimidos al día realmente el paciente ya tiene su tratamiento antidiabético resuelto. Y lo que hemos hecho es que en realidad hemos quitado 2 comprimidos al día. Él tomaba 4 para la diabetes y ahora lo dejamos solo con 2, con lo cual la carga farmacológica la reducimos. Y esto es todo respecto a nuestro paciente. Muy bien, gracias por la presentación